El gobierno ha indicado como algo único el proceso constituyente que ha llevado adelante para proporcionar los lineamientos ciudadanos de una nueva constitución. Bueno, vamos a andar en este y en otros temas, son varios de contingencia política, con el ministro secretario general de gobierno, el vocero Marcelo Díaz. Gracias por estar con nosotros, ministro. Gracias, Sebastián, muy buenos días. Ministro, bueno, concluye esta primera etapa del proceso constituyente. ¿Cuál es la evaluación que hace usted en particular? Es positiva, porque no hay que olvidarse que este es un proceso reglado, es decir, tenía normas para poder participar y al mismo tiempo convocado. No hay otra experiencia ni en Chile ni en el mundo de un proceso de discusión de una constitución con estas características. Recientemente estuvo el presidente de Alemania acá, lo elogió, señaló que le parecía muy potente y muy positivo esta discusión. Lo que hemos hecho es, por primera vez en la historia de Chile, abrir la discusión de una nueva constitución al debate también de los ciudadanos. ¿Cuánta gente participó finalmente? Bueno, vamos a entregar las cifras los próximos días, incluyendo los datos, pero tenemos más de 100.000 inscritos, cerca de 90.000 cuestionarios o formularios debidamente complementados, casi 10.000 encuentros locales debidamente realizados. Formularios que alcanzaron a ser subidos, que efectivamente fueron subidos. Exactamente, vamos a entregar las cifras luego. El gap, la diferencia entre los encuentros realizados y las actas cargadas en el sistema son bastante pocas. En consecuencia tenemos, yo diría, un activo interés de los ciudadanos por ser parte del debate y porque su debate sea también considerado en la discusión. ¿Y no es poco el volumen de gente que participó para un proceso que ha sido anunciado con mucho tiempo, que ha sido además remarcado por el gobierno como una instancia de participación? Han habido mensajes políticos fuertes, digamos, desde la presidenta hacia abajo para participar y tener 100.000 convocados. Mira, según organismos nacional e internacional expertos en participación, en términos de convocatoria, estamos dentro de los estándares habituales de los procesos de participación ciudadana en Chile, pero el plus de esto es un poco lo que decía al comienzo. Aquí no era una convocatoria, venga tal día, tal hora, como va a ocurrir con los cabildos provinciales y con los cabildos regionales, en que la convocatoria es central, es decir, en cada provincia, en cada región, a tal hora, en tal lugar, la gente va a poder venir y va a haber facilitadores que van a animar el debate o van a facilitar el debate. En este caso le estábamos diciendo a los ciudadanos, mire, si usted cumple con esta regla, desarrolla ciertos procedimientos, puede ser parte del debate, pero tiene que autoconvocarse. Esa expresión de autoconvocatoria, que es una genuina manifestación de interés de los ciudadanos, a mi juicio es relevante, es potente, y aquí hay un primer indicio muy claro del interés que esto despierta a los ciudadanos. Yo creo que los chilenos, las chilenas queremos ser parte de la discusión de una constitución que podamos construir entre todos, en la que todos podamos opinar. Pero ¿cómo podemos hablar del interés que tiene la ciudadanía cuando se le da la posibilidad de opinar y de tener injerencia en una discusión tan relevante y al final van 100.000 personas? Es que parece bien marginal, pero no nos olvidemos, ministro, respecto a no sé cuánto será el potencial de gente que podía participar, efectivamente, sí, contando a los niños, pero que incluso podrían haber estado quizás en una reunión de esta como oyente, pero de respecto a 17 millones de personas. Sí, pero no nos olvidemos que esto es una primera parte, vienen los cabildos provinciales, los cabildos regionales. ¿Y usted espera más participación? Nosotros esperamos que a medida que vamos avanzando en el proceso, que concluirá en un plebiscito al final de la ruta, en el que los chilenos tendrán que pronunciarse respecto del texto de Constitución, vayan incrementándose los niveles de participación. Este es un proceso con distintas etapas. Esta es la fase de diálogo, de escucha ciudadana, luego viene un momento institucional que puede contemplar incluso una convocatoria al conjunto de los ciudadanos si es que el mecanismo que adoptara el Congreso una vez que aprobemos esa reforma constitucional que esperamos aprobar fuera, por ejemplo, la convocatoria de un plebiscito para definir el mecanismo, o una convención constituyente o una asamblea constituyente que ya tiene otra expresión de convocatoria ciudadana. Y finalmente, como decía, al término del proceso, un plebiscito ratificatorio, es decir, hemos concebido este proceso constituyente con distintos momentos en cada uno de los cuales se contempla participación o convocatoria a la participación ciudadana. Creo que estamos realizando una experiencia inédita en Chile y en el mundo. No ha causado interés fuera de nuestra frontera, sino precisamente por su fortaleza y sus virtudes, y lo hacemos en un contexto creo que es bien particular, una crisis de confianza, de descrédito de las instituciones. Por lo tanto, yo creo que es importante sentir también cuál es el pulso que hay detrás del proceso, que es el anhelo de los chilenos ser protagonistas de una discusión tan relevante para el país. ¿Y no teme que se quede solo en el simbolismo de eso, de cierto anhelo de participación, pero más que como una anécdota nada más dentro de todo el proceso? Yo creo que no, porque mira, hay señales muy positivas. Primero, no hubo comuna en Chile que no realizara al menos un encuentro local autoconvocado. Reitero, autoconvocado. Segundo, porque lo que expresan los estudios de opinión es que los chilenos quieren, primero, avanzar hacia una nueva constitución, y segundo, que tienen interés en ser parte del proceso. Nosotros tendremos la oportunidad de darnos, insisto, otros momentos en los que los ciudadanos sean convocados también a entregar su opinión. En este caso no tenía carácter representativo, lo dijimos desde el comienzo, tiene más bien una lógica incidente. ¿En qué incide? En el texto de nueva constitución que la presidenta va a enviar al Congreso antes del término de su mandato. Pero vendrán otros momentos en que la convocatoria será formal, institucional, masiva,
representativa, precisamente para que en la ruta completa del proceso constituyente que hemos planteado haya distintas oportunidades que los ciudadanos expresen su punto de vista. Ministro, desde el punto de vista de la promoción de la convocatoria también a la ciudadanía, hay un nuevo revés con este spot del proceso constituyente que es rechazado nuevamente por el CNTV. Usted ha hablado de bloqueo político al respecto. Mira, nosotros hicimos las cosas como había que hacerlas. Yo concurrí personalmente al Consejo Ciudadano Observadores, señalé que íbamos a postular un nuevo spot a la calificación de interés ciudadano del Consejo Nacional de Televisión. Ellos pudieron ver y visar el spot que ustedes difundieron y que se dan cuenta que es básicamente un spot de 30 segundos destinado a informar a los ciudadanos sobre la realización de los cabildos provinciales y regionales. Lo presentamos al Consejo Nacional de Televisión. Es muy similar, sino idéntico al que en su momento el Consejo Nacional de Televisión aprobó en la primera etapa del proceso. Y sin embargo, como esto requiere no mayoría, sino que una mayoría cualificada, una mayoría calificada, es decir, no requiere la mayoría de los consejeros del CNTV, sino que al menos 7, tuvimos 6 votos, es decir, mayoría, pero nos faltó un voto. Yo lamento que haya ocurrido, me cuesta comprender el fundamento para no calificarlo de interés público. Nosotros seguimos teniendo la facultad de volver a presentarlo, no lo descarto, pero evidentemente nos cuesta entenderlo, acatamos esta decisión porque para eso está el Consejo. Pero... Ahora, Gastón Gómez dice que, son sus palabras, me gustaría que quedara constancia de que fue una gran metida de pata del ministro. ¿Lo responsabiliza usted del fracaso? Bueno, cada uno sabe los compromisos que asumió y yo me hago cargo de las cosas que nosotros hacemos. Yo tengo una facultad y un plazo. Si nosotros no presentamos esta solicitud antes de la semana pasada, simplemente no llegábamos a tiempo a los cabildos, porque hay que preparar el spot, hay que entregárselo a los canales, hay que hacer una serie de trámites administrativos, por tanto, para nosotros el plazo fatal era aquel. Pero él es miembro del Consejo de Observadores también. Sí, pero bueno, yo no soy el llamado a responder por nadie. Ellos verán, cada uno de los consejeros del CNTV. Tendrá que saber por qué lo hizo. Yo creo que el presidente del Consejo Nacional de Televisión ha dicho una cosa que yo comparto. ¿Y no refleja cierta falta de convicción de los propios consejos observadores de lo que están haciendo? No, yo no quiero calificar. Yo tengo la mejor opinión del Consejo, que el Consejo Ciudadano Observadores ha hecho una tarea notable, ha sido clave en el proceso. Estamos muy reconocidos de su compromiso, porque además es un compromiso que no solamente refleja apoyo al proceso, sino que convicción también respecto de lo que significa una discusión con convocatoria de los ciudadanos en una nueva constitución. Así que sobre el Consejo solo tenemos gratitud y reconocimiento para su labor. El Consejo Nacional de Televisión, aquí se mezclan las cosas porque son dos consejos, es un órgano distinto, ahí están quienes han sido designados. Una coincidencia ahí de los miembros, de uno de sus miembros, pero insisto, yo aquí la verdad entiendo que él no estuvo tampoco presente en la votación, así que no conozco las razones de cada uno de los consejeros. El resultado es que tuvimos 6 votos, hemos contado con 7, no los tuvimos, no teníamos otro plazo para presentarlo. Yo no voy a dejar de ejercer una facultad que tengo como ministro, que es cuando estimo que hay una campaña de interés público, solicitarle al Consejo que se declare como tal, así lo establece la ley. No descarto volver a utilizarla, pero creo, insisto, que lo que dijo el presidente del CNTV es muy claro, Oscar Reyes. Es decir, esta era una campaña de interés público, hubo mayoría en el Consejo, pero faltó un voto. Ministro, queremos pasar a otros temas también, por supuesto los de contingencia y en particular respecto a lo que está ocurriendo en Gendarmería. Los funcionarios han levantado la voz en las últimas semanas en la medida que el caso y la situación de Gendarmería se ha ido complicando cada vez más. Ellos dicen que advirtieron de esta situación hace mucho tiempo, protestaron de hecho en mayo, se movilizaron, llevaron cartas al ministerio, en fin, y dicen que el ministerio, la ministra de Justicia en particular, no tomó en cuenta esos reclamos. ¿Reaccionó tarde el gobierno? No. Si uno mira la historia hacia atrás, hemos tenido distintos episodios de crisis, por denominarlo de alguna manera, en Gendarmería, en distintos gobiernos. Manifestación, yo fui diputado integrante de la Comisión de Constitución, recuerdo haber recibido en mis 8 años de diputado muchas veces a los representantes de las acciones de funcionarios de Gendarmería con la misma afirmación, y probablemente hay un problema más estructural, del que se está haciendo cargo la ministra de Justicia. ¿Qué es lo que ella ha hecho? Ha tomado medidas muy concretas. Primero, fin a los abusos. No vamos a permitir abusos de ninguna naturaleza y se están ejerciendo las acciones que la ley nos entrega como gobierno, pero en paralelo está... ¿Abusos o delitos? Bueno, nosotros no tenemos la facultad de calificar si hay delitos, eso le corresponde a los tribunales de justicia, hay investigaciones en el marco del Ministerio Público, el Consejo de Defensa de Estado ha, entiendo, tomado carta en el asunto, revisando los antecedentes, está la Contraloría, a nosotros nos corresponde ejercer la responsabilidad por la vía de la facultad administrativa. Por tanto, los abusos administrativos que puedan existir, les vamos a poner coto, tanto en lo que tenga que ver con pensiones, como lo que tenga que ver con licencias médicas o cualquier otra materia. No pueden pagar justo por pecadores, está muy claro, sabemos que hay muchos funcionarios que cumplen abnegadamente su función y por lo tanto aquí hay que ser muy preciso, muy estricto en la exigencia de esas responsabilidades. ¿Y usted hace una distinción ahí?
Lo que pasa es que eso es el resultado de las investigaciones que se lleven a cabo. Usted comprenderá que si hay 500 licencias médicas, la ministra ha señalado que tenemos constancia de que muchas de ellas no son regulares ni se justifican, lo que corresponde es actuar. Quien requirió la información sobre el estado de situación de la licencia médica fue precisamente la ministra de Justicia. Con el informe en la mano, está tomando las acciones que correspondan. Se ha procedido a la designación de un nuevo director de Gendarmería, con funciones muy claras y con tareas muy claras respecto de la necesidad de normalizar el funcionamiento del servicio, de poner coto a cualquier abuso que ocurra y a cualquier irregularidad que ocurra, utilizando, por cierto, como corresponde, las reglas que nos entrega la normativa vigente para la exigencia de esas responsabilidades. Es decir, aquí hay, por una parte, no nos olvidemos que la Gendarmería cumple una función relevante, tiene que ver con la administración de los recintos penales y por tanto, desde esa perspectiva, tenemos que seguir prestando el servicio, la Gendarmería tiene que seguir funcionando. Pero en paralelo a eso, la ministra de Justicia, de manera muy proactiva, ha tomado todas las medidas que están a su alcance dentro del marco de la ley para poner fin a los abusos, exigir responsabilidad y aplicar las sanciones que corresponden. Pero de manera proactiva, ministro, cuando la respuesta de la ministra de Justicia y todas estas medidas que se han ido adoptando llegaron después de que se destapó el escándalo de las jubilaciones, y en particular el caso de Mireya Olate. Sí, pero mira, yo creo que, por ejemplo, el caso de la licencia médica, vuelvo a señalar, esta es una investigación que la propia ministra había encomendado. Yo creo que aquí lo importante es cuando tú descubres que puede haber, porque nosotros no somos jueces, no tenemos la facultad de calificar si hay o no irregularidad en tal o cual caso, pero cuando tú tienes indicios de que puede haber, lo que tienes que hacer es ser proactivo, que es abrir los sumarios, ordenar las investigaciones, tomar medidas. Eso significó una suerte, yo no quiero decir intervención, pero de atención directa de la ministra y de su equipo respecto a lo que está ocurriendo en Gendarmería. Se tradujo en la designación de un nuevo director. Es lo que toca hacer cuando tú estás a cargo del Ministerio de Justicia. Y eso es lo que está haciendo la ministra Blanco. Y yo espero que la interpelación sea una oportunidad para conversar más estructuralmente sobre los temas del ámbito de la justicia. Yo espero que no sea un shock. Los parlamentarios tienen esta facultad, yo creo que debiese normalizarse. Esto no es un torneo ni un evento, no, esto no es un teatro romano, un circo romano, un teatro romano. Y hemos visto buenas interpelaciones de gobiernos de distintos signos, por parlamentarios de distintos signos, y yo espero que esta sea una oportunidad para que gobierno y oposición de cara a la ciudadanía tengamos un debate con altura de mira respecto a los desafíos que tenemos en este campo. ¿Y usted cree que esa es la intención de fondo o hay otro aprovechamiento político? No, yo espero que sí, no quiero calificarlo, tengo esa expectativa. Espero que estemos todos a la altura y tengamos un debate como corresponde. Me parece que ese es el camino, primero para el correcto uso de la institución de la interpelación parlamentaria, pero en segundo lugar para los temas que están asociados acá. Pasemos al capítulo del Sename. Si lo primero que tiene que decir es que nos tiene que doler la situación de los niños que están bajo el cuidado del Sename. Ministro, pero usted ha dicho que la ministra ha sido proactiva en estos casos y que ha dado o ha buscado respuesta a situaciones puntuales en el caso de Gendarmería. Pero no es casual que haya una crisis en Gendarmería, en el Sename, hubo otra antes en el Registro Civil también, con directores destituidos. ¿Eso no habla de una falta de gestión política también del Ministerio sobre 3 servicios que están bajo su mando? Sebastián, yo te pido que hagamos un recorrido de la historia hacia atrás. No es algo que se produce ahora. Ha ocurrido exactamente lo mismo en gobiernos de distintos signos y en varios gobiernos. ¿Y eso exculpa a la ministra? No, creo que no tiene que ver con culpas o exculpación, sí tiene que ver con una realidad compleja en el ámbito de la justicia. Yo recuerdo haber discutido en la Cámara de Diputados como diputado en el gobierno anterior un proyecto que reformulaba institucionalmente el Sename, que ahí murió, que quedó ahí. Nosotros estamos reimpulsando esa discusión porque entendemos que le estamos pidiendo al Servicio Nacional de Menores que se haga cargo de niños bajo medidas de protección en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y por otra parte medidas de protección en el ámbito de la vulnerabilidad de los menores entregados a la tuición del Servicio Nacional del Sename. O sea, 2 tareas a veces abiertamente contrapuestas a la misma institución, que además requiere un upgrade institucional, una adecuación institucional importante. Aquí hay problemas que se arrastran de larga data. ¿Qué hemos hecho nosotros? No solamente tenemos en el Parlamento un proyecto de ley sobre garantías de la niñez, sino que hemos creado una Comisión Nacional de la Infancia que ha impulsado un conjunto de políticas para fortalecer políticas públicas destinadas a la infancia. Pero en paralelo, en el ámbito de justicia se han venido haciendo también cambios importantes. Entonces, yo por eso digo, puede ser una buena oportunidad la interpelación, si es que se utiliza así y no con un fin político que es provocar un daño a la ministra, un daño al gobierno, para tener una discusión puramente política, sino que una discusión, yo diría, con sentido de Estado respecto de los desafíos que tenemos en estas materias, puede ser una buena oportunidad, no para que nos saquemos las cuentas entre cada uno, sino que para que digamos, bueno, qué es lo que nos corresponde hacer como Estado en esta materia, porque aquí hay pasivos, pero pasivos de carácter estatal, es decir, conjunto de la sociedad. Pero, ministro, esa explicación de decir que estas crisis vienen y pueden ser estructurales, que vienen de mucho tiempo, vuelvo a preguntarle, ¿exculpa la gestión política de la ministra Blanco considerando las
crisis en Registro Civil, Sename, Gendarmería, las destituciones de directores nacionales y que además se refleja en que es la ministra de peor evaluación según la última encuesta de IMARC. ¿Pero qué es lo que ha hecho la ministra Blanco? ¿Se ha ocupado de cada una de esas crisis? ¿Ha reaccionado a alguna de las crisis? Bueno, perdóname, pero muchas de esas vienen larvadas de mucho tiempo, son problemas que se arrastran de hace mucho tiempo. La ministra, cada vez que ha habido un episodio, un hecho de preocupación en el Ministerio, ha sido proactiva, ha estado ahí, una ministra muy comprometida. De hecho, ahora mismo ha tomado medidas concretas en los dos ámbitos, Sename, Justicia. En Registro Civil en su momento tuvo una intensa y larga negociación que no estaba vinculada con la calidad del servicio, tenía que ver con una reivindicación gremial compleja laboral, en un momento complejo de la economía. Entonces, los ministros estamos ahí para resolver problemas. Y la ministra se ha ocupado como corresponde de cada uno de los problemas de la cartera. Lo que yo digo, y por eso es que insisto en el tema de la interpelación, porque yo creo mucho en el rol de los parlamentarios en general. Fui parlamentario y no podría sino creerlo. Aprovechemos la oportunidad, no para aprovechar políticamente un momento complejo del sector justicia que no es responsabilidad de la ministra de Justicia. Digamos las cosas como son. Ministro, en el Congreso también está en trámite una serie de proyectos en materia educacional, la reforma de la educación superior como el último que ingresa. Y en este sentido, la presidenta Bachelet dio una señal clara, pidió cuadrarse con el ministro Valdés. Es decir, respaldemos la tarea que el ministro está haciendo para cuidar definitivamente las finanzas y el tema de las platas fiscales en proyectos que demandan precisamente muchísimos recursos. ¿Cómo interpretaron usted lo que ocurrió en la Cámara de Diputados con esta indicación para modificar precisamente el financiamiento en la educación pública que generó mucha indignación del ministro Valdés? Dos cosas. El manejo responsable de las finanzas públicas no es una idea, ni una decisión, ni una convicción solo del ministro Valdés, sino que es una decisión del gobierno. Y es bueno que todos sepan que es una línea roja que no vamos a cruzar. Nuestra sanidad, nuestras cuentas fiscales es un patrimonio del país y el gobierno no va a cruzar las líneas que no hay que cruzar para mantener ese activo país. Y por tanto, lo que la presidenta nos ha dicho es que hay que colaborar con el ministro de Hacienda para que el ejercicio de construcción del presupuesto 2017 se atenga a ese objetivo superior en beneficio del país, de la disciplina fiscal y de la responsabilidad fiscal. Desde esa perspectiva, por cierto, nosotros esperamos que el conjunto de los actores políticos, nuestra coalición en particular, no solamente lo comprenda, sino que colabore y podremos discutir con ellos cuáles son las prioridades dentro de ese marco. Y esa es una voluntad que hemos expresado y que vamos a tener reuniones con ellos. Pero lo que ocurrió en la Cámara de Diputados yo considero que es derechamente inaceptable. No se puede votar a favor de una norma a sabiendas de que es inconstitucional. Eso orada el prestigio de la propia institución que lo hace, de quienes lo respaldan. ¿Es una deslealtad al gobierno? Más que una deslealtad, creo que es un error, creo que que daña incluso el prestigio de la propia Cámara de Diputados. Es que le pregunto si es una deslealtad porque al final no es solamente un error que lo pagan los parlamentarios que votaron a favor de esa indicación en particular y que le dieron viabilidad, sino que es un error que también pone en cuestión al propio gobierno, digamos. Es que mira, yo no creo que haya de parte de nadie de ellos la intención de ser desleal con el gobierno. Creo que cometieron un error. Un error, insisto, porque uno puede tener una duda si una norma es o no es constitucional y votarla en conciencia, pero votar en conciencia sabiendas de que es inconstitucional me parece francamente dispararse los pies, porque, insisto, eso daña el prestigio de la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Como establece nuestro ordenamiento jurídico, que el Congreso enmiende esta decisión manifiestamente inconstitucional. Si aquello no ocurre, por cierto, el Gobierno tiene las facultades que tiene y las ejercerá en el momento que corresponde, pero aquí no hay un tema del ministro Valdés, es el Gobierno el que señala que esa es una conducta que no corresponde, que aprobar una norma manifiestamente inconstitucional y a sabiendas es algo que está fuera del ordenamiento jurídico y en consecuencia esperamos que el Congreso, tal y como corresponde, de acuerdo a la norma jurídica, enmiende esa decisión incorrecta. El senador Saldívar hablaba de cierta anarquía política, Walker dijo que revela también cierta falta de liderazgo. ¿No es grave eso considerando la necesidad precisamente de tener el timón bien firme desde el punto de vista del liderazgo del trámite legislativo de estos proyectos, que son enormes y van a ser muy largos y van a ser además, ya todos lo adelantan, bien tensos? Sí, dos cosas. Desde hace ya 10 años, si no más, o 10 años por ahí, hemos tenido un cambio en la forma en que el Ejecutivo se relaciona con el Parlamento. El Parlamento tiene autonomía, es un poder distinto al Poder Ejecutivo y por tanto estos episodios de lo que muchos llaman indisciplina de las coaliciones parlamentarias en relación a sus gobiernos probablemente va a ser un dato de la causa y hay que hacer un esfuerzo adicional por convencer, por dialogar y por construir acuerdos para poder avanzar. A mí eso no me preocupa. Siento además que eso es parte del legítimo derecho de los parlamentarios de plantear sus puntos de vista. Yo nunca he tenido problema con eso ni lo voy a tener y creo que hay que normalizarlo. Si los parlamentarios no están ahí como un buzón, están para debatir y discutir y uno tiene que construir los acuerdos que tiene que construir. Es muy distinta esta situación porque
uno puede entender el punto de fondo, el mensaje que ellos quieren mandar, pero hay otras vías que no sean saltándose las reglas del juego. Si ¿cuál es el mensaje que quieren mandar? No, ellos han planteado algo que está parte del debate, y es que no basta solamente con cambiar la institucionalidad de la educación pública o la educación de la educación municipal, sino que hay que también hacerse cargo del modelo de financiamiento. Y lo que nosotros dijimos es que estamos disponibles para esa conversación dentro del marco presupuestario que tenemos, por la razón primeramente señalada, sí, responsabilidad fiscal y disciplina fiscal. Y para esa discusión no era necesario aprobar una indicación, un artículo inconstitucional. Creo que, insisto, primero no colabora en ese debate, porque sobre ese debate podemos tener la posibilidad de abrir espacios de conversación en paralelo a la discusión de la iniciativa en el Parlamento, pero yo no creo que contribuya en nada a aprobar una norma manifiestamente inconstitucional. ¿Es una señal? Sí, pero no sé si es la señal que corresponda. Y en segundo lugar, como gobierno no podemos sino decir que lo que esperamos es que el Congreso rectifique algo manifiestamente inconstitucional. De lo contrario, nosotros tendremos en su momento que ejercer las acciones que correspondan. Ministro, usted habla de la prioridad que tiene hoy día la responsabilidad fiscal. ¿Esa prioridad estuvo ausente en algún momento o no fue prioridad al momento de elaborar el programa de gobierno? Se lo pregunto por los cálculos que se hicieron para la gratuidad universitaria, que finalmente se va a cumplir en quizás cuántos años más. Uno no lo sabe bien y no hay tanta claridad al respecto porque va a depender de la evolución de la economía. No, el programa contempla normas y compromisos en materia de responsabilidad fiscal que nosotros hemos señalado, que es la reducción del déficit. Dijimos el año pasado, lo dijo el ministro de Hacienda, que el objetivo de reducción del déficit iba a ir un poco más lento. Sinceramos, transparentamos cuál era la ruta para llegar a un menor déficit y estamos cumpliendo. Hicimos este año un ajuste del presupuesto que significó la reducción de 1 punto del presupuesto y lo hicimos precisamente para no afectar los compromisos sociales del gobierno. Por tanto, ese objetivo, esa disciplina fiscal ha sido siempre una norma que ha estado presente, un objetivo que ha estado presente. ¿Incluso con el ministro de Hacienda anterior también? Incluso con el ministro de Hacienda anterior. Es una norma, por lo demás... Es que fue él el que estuvo a cargo del trabajo programático, por eso... Sí, pero por lo demás, mira, esto a esta altura es parte del patrimonio del país, pero perdóname un poquito de mirada con sentido de orgullo. Esta es una conquista alcanzada durante los gobiernos de la concertación, que son el antecedente del gobierno de la mayoría. Disciplina fiscal, responsabilidad fiscal, cuenta sana, la regla del superávit estructural, gobierno del presidente Lagos. Es decir, somos herederos de una tradición de manejo responsable de las finanzas públicas. Ahora, yo te diría que el problema no es de cálculo, lo dijo el ministro de Hacienda en la reforma tributaria. Dos cosas. Primero, hemos tenido que hacernos cargo de un menor volumen de ingresos a las arcas fiscales como consecuencia de una sustantiva caída en el precio del cobre, es un dato objetivo. Y en segundo lugar, las reformas educativas que hemos hecho en la primera mitad del gobierno han costado más, porque se han incorporado otras necesidades y otros objetivos que hemos ido concordando con el Parlamento. Entonces, cuando uno tiene esa realidad, lo que tiene que decidir es si va a ir por la vía del populismo, es decir, vamos a plantearnos objetivos sin saber cómo lo vamos a financiar, o la vía por la que hemos optado, que es la vía responsable, que es la vía de decirle a la gente con claridad, mire, para avanzar en gratuidad tenemos que seguir esta ruta y generar estas condiciones. Pero déjame decirte una cosa. Pero, ministro, es que la gratuidad, cuando se planteó en el programa de gobierno, gratuidad universal, alcanzarse al 2020, estaba planteada con un escenario económico que por naturaleza, digamos, es cíclico. Esos ingresos efectivamente cayeron ahora, puede que suban en 2 años más y puede que en 10 años más bajen de nuevo. Entonces, la gratuidad no estaba amarrada al ciclo económico, sino que estaba amarrada a una reforma tributaria que recaudaba determinado monto para gastarlo en eso. Finalmente, esa promesa no se cumplió no por el ciclo económico, sino que porque estuvo mal hecho el cálculo. No, mira, yo me quedo con la explicación del ministro de Hacienda, que descarta la posibilidad de un mal cálculo porque, insisto, primero, el cambio del ciclo económico es bastante más profundo que una contingencia. Pero eso podría haber pasado hoy día o en 5 años más. No, yo creo que podría haber pasado, pero pasó ahora. Pasó ahora que hubo un cambio bien fundamental del ciclo económico, particularmente del fin de lo que se denominó el superciclo de los commodities, de los precios del cobre, en particular en el caso nuestro, y yo creo que no hay chileno que no sepa el impacto que tiene el cobre en nuestra economía nacional. Si el cobre baja como baja, el impacto sobre nuestras finanzas públicas es evidente. Pero además, reitero, otras reformas que hicimos antes subieron también importantemente sus costos. La reforma de la carrera docente originalmente estaba planteada solamente para el sector estatal, para los colegios públicos, y sin embargo fuimos más allá, a los colegios particulares subvencionados también, porque nos parece importante poner el acento en la calidad en las salas de clase, al margen de si la provisión de la educación viene de los colegios públicos solamente, los fiscales, los municipales, o que van a ser del Estado de nuevo con esta ley que estamos discutiendo, o de los colegios particulares subvencionados. Lo responsable es lo que estamos haciendo, es decir, eso nos obliga a una gradualización del cumplimiento de los compromisos. Pero un dato, Sebastián, este gobierno va a terminar el 2018
con el 60% de los estudiantes de menores ingresos en gratuidad. Ya tenemos más de 133.000 estudiantes que están siendo beneficiados con la gratuidad. El próximo año esperamos aumentar a alumnos de los CFT e IP. Es decir, el cumplimiento de la promesa ya es una realidad y esperamos que la ley nos permita conseguir dos cosas. Siempre, para mí es muy importante decirlo, no solamente un horizonte de avance en la gratuidad, ya tenemos claro que al 2018, fecha clara y cierta, vamos a estar con el 60%, pero además en instituciones que cumplan con estándares de calidad que son lo que los chilenos se merecen. Ministro, por último, ¿qué es lo que va a pasar con Juan Emilio Cheire y el CERVEL? ¿Cómo van a actuar ustedes desde el gobierno considerando la declaración que emitió Juan Emilio Cheire sobre esta materia? No tenemos nosotros facultades para pedirle la renuncia y tenemos que ser especialmente prudentes porque el servicio electoral, por indicación de este gobierno y por aprobación del Congreso, es un órgano autónomo y lo gobierna el Consejo del Servicio Electoral. Hemos procedido a la proposición al Congreso, al Senado, de la designación de Andrés Tagle para llenar la vacante pendiente. Estamos listos para proceder en los mismos términos en el caso de producirse la vacante que hoy día ocupa Juan Emilio Cheire. O sea, está en manos de él. Está en manos de él, efectivamente, la renuncia es un acto voluntario que corresponde a él, él tendrá que examinar la prudencia o no de continuar en el Consejo del Servicio, pero de producirse, yo lo había señalado durante la semana, vamos a actuar con rapidez para efectos de poder proceder a llenar esa plaza, de modo tal de que el Consejo y el Servicio operen normalmente, sobre todo porque estamos inmersos en medio proceso electoral. Ministro, ¿y usted cree que está legal y sobre todo moralmente habilitado para este cargo? Mira, ese es un juicio que hizo él y que tiene que hacer él. No somos ¿Pero usted qué opina llamados al respecto? Mira, yo creo que hay una exigencia a la sociedad de avanzar en verdad en justicia en materia de derechos humanos, que hay una exigencia a la sociedad de transparencia, de una conducta de acuerdo a un cierto estándar que el país hoy día exige. Pero cuando se trata de actos que dependen únicamente de la voluntad individual, es cada uno de nosotros el llamado a hacer esa reflexión. Pero para el gobierno, digamos, ¿es relevante el cargo que ocupa Cheire? Claro, el CERVEL es una evidentemente, por eso he dicho que en el caso que requiere de la máxima confianza. Así es, por eso he dicho que en el caso de producirse esa vacante vamos a estar muy listos para proceder rápidamente a llenarla. Lo que no podemos hacer como gobierno, no nos corresponde, mucho menos a mí como vocero que no expreso mi opinión personal, sino que la del gobierno, emitir juicios que tienen que ver con la reflexión que cada uno tiene que hacer. Yo creo que él o cualquier otro enfrentado a una situación de esta naturaleza tiene muy claro cuáles son las exigencias de la sociedad hoy día. Ministro, muchísimas gracias por haber venido esta mañana para conversar de todos estos temas con nosotros. Muchas gracias, muy buenos días. Buen día.